¿Cómo están mis queridos amigos? Bueno, esta es una entrega más de su canal, Cris Enseña. Entonces vamos a estar un poquito aprendiendo el día de hoy sobre capacitores con dieléctricos. Entonces aquí tenemos un problema tipo más o menos, que es un capacitor compuesto de varios dieléctricos. Uno de ellos tiene su constante de dieléctrico, que es la de azul, y la otra que es de violeta. Y tenemos un tercer capacitor que no se ha dibujado, ya que como no hay nada en este espacio, entonces vamos a no suponer, sino que existe también otro capacitor que vendría a ser un capacitor, pero con permitividad del vacío, no tiene dieléctrico dentro. Entonces, aquí tenemos un tercer capacitor y su permitividad, bueno, va a ser E sub 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, como es un capacitor de placas planas, entonces vamos a empezar a recordar cómo era un capacitor de placas planas. Entonces, teníamos una relación ya establecida para los capacitores de placas planas. Se decía que la capacitancia era igual al E sub 0 por el área del capacitor sobre la distancia entre las placas, ¿verdad? Entonces, ¿esto a qué se refiere? A un capacitor más o menos de este tipo. Sí, un capacitor de este tipo, bueno, sus dos placas. Y bueno, pues al medio está, en este caso está vacío, ¿no? Pero vamos a ver cómo se hace con dieléctricos. Entonces, el área que me está diciendo aquí es el área de estas placas, ¿no? Esta parte superior, eso sería mi área. Y la distancia sería pues la distancia entre las dos placas, que sería esta de aquí. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar a resolver el ejercicio con dieléctricos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a llamarle al capacitor que está con dieléctrico azul, le vamos a llamar C1. Entonces, primero vamos a hacer por partes. Para el capacitor C1, que tendría el dieléctrico de azul. Entonces, a ver, empezamos. El capacitor nosotros sabemos de placas planas que es igual a E sub 0. Ya, entonces cuando tenga dieléctrico, no se le pone solo la permitividad del vacío, sino se multiplica la permitividad del dieléctrico, o sea, sería E sub R1 en este caso. ¿Por cuánto dice? Por el área del capacitor de placas planas. En este caso solo estamos considerando la parte de azul. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el área de esa plaquita tan solo va a ser la mitad de toda el área. En este caso, si se dan cuenta, dice que el área total de la placa es S, pero yo solo estoy utilizando la mitad. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner? En vez de A, voy a poner el área entre 2, ya que solo estoy usando la mitad, ¿verdad? Ahora, la distancia entre las dos placas. En este caso, la distancia entre esta y esta vendría a ser D, nada más. Entonces, esa sería mi capacitancia 1, ¿verdad? Si hago un poquito de operaciones, esto me va a salir E sub 0, E sub R1 por el área sobre 2 veces la distancia. Lo mismo voy a hacer, pero para el capacitor de violeta. Entonces vamos, para el capacitor de 2 le llamaremos, ¿no? El capacitor de placas planas será igual al, el capacitor 2 será igual a la permitividad de vacío. Ahora, la de violeta tiene permitividad, entonces tendré que multiplicar por E sub R2. Muy bien, ¿por cuánto? ¿Cuál es el área de esta plaquita ahora? Igual, se dan cuenta que he usado para el de azul la mitad, pues la otra mitad restante será para la de violeta. Entonces en este caso tendré que poner el área entre 2, ¿verdad? ¿Todo entre cuánto? La distancia entre las placas. Ahora, solo me concentro en la de violeta. No estoy usando toda la distancia D, sino que estoy usando tan solo la mitad. Entonces voy a poner sobre D sub 2 en este caso, ¿verdad? Si hago un poquito de operaciones, bueno, pues mi 2 con el 2 se van a simplificar y me va a quedar E sub 0, E sub R2 por el área. Todo esto entre la distancia, ¿verdad? Y me falta el último capacitor, que vendría a ser el capacitor que está con el vacío nada más. No hay dieléctrico ahí, ¿verdad? Entonces ese es el que me falta. Aquí abajo lo vamos a escribir. Para el capacitor le llamaremos capacitor C sub 0, porque tiene permitividad del vacío, ¿sí? Entonces el capacitor va a ser igual, sigue siendo placas planas. Entonces, ¿qué voy a decir? Permitividad del vacío. Como no tiene permitividad más, o sea, no hay aislante ni demás, entonces solo E sub 0. ¿Por cuánto dice mi formulita? Dice por el área. Entonces, el área de este capacitor que está usando tan solo también es la mitad, ¿verdad? El área de la violeta igual se está repitiendo en la de negrito, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a poner? Es tan solo el área entre 2. Ahora, la distancia entre las placas. Me doy cuenta que esto prácticamente es la otra mitad que me falta, ¿verdad? Entonces, la distancia será entre D sub 2. Haciendo un poquito de operaciones, mi 2 se va a simplificar con el 2 y me va a quedar E sub 0 por el área sobre D, ¿verdad? Entonces, así es como se obtienen los valores de los capacitores. Viene en función de qué tipo de placa es, si es plana, cilíndrica o esférica. En este caso eran planas, ¿no? Listo. Ahora, bueno, la pregunta, a ver. ¿Qué me está diciendo? Determine la capacitancia equivalente entre los bornes A y B del capacitor mostrado. Pues una vez que tengas las capacitancias equivalentes, empezamos a hacer lo que es qué capacitor está en serie y qué capacitor está en paralelo. ¿Cómo se hace eso? Entonces, si se acuerdan, un capacitor ¿de qué está compuesto? De dos placas. Además que entre esas dos placas se crea campo eléctrico.
Entonces lo que se hace es hacer pasar un vectorcito campo eléctrico. Por ejemplo, va a ir, digamos, imaginemos que está yendo el campo eléctrico desde esta placa hasta esta otra. Entonces ahí voy a dibujar mi campo eléctrico. Ahora, para estos dos dieléctricos también estaría yendo así, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué es lo que me voy a fijar? El campo eléctrico, o sea, la línea de verdecita, me voy a fijar cómo está en relación a las uniones de estos dieléctricos. Si se dan cuenta, aquí hay una unión de celeste y aquí viene otra unión. Entonces, ¿qué me voy a fijar? A ver, miren, fíjense, entre el capacitor E sub 0 y el violeta, el ángulo que se forma entre el vector campo eléctrico es 90 grados. ¿Qué me está diciendo eso? Cuando el campo eléctrico, o sea, el de verdecito, forme 90 grados, o sea perpendicular a la unión de dos dieléctricos, entonces, ¿qué significa? Que el de violeta, que el capacitor 2, en este caso, ¿verdad? Estaría en serie con el capacitor E sub 0. No, bueno, C sub 0, perdón, ¿no? Entonces, eso me significa cuando están perpendiculares. Ahora, ¿qué pasa con esta otra unión? Fíjense, a ver aquí. El vector campo eléctrico de este lado. Ahora, fíjense, con esta unión, ya no la de celeste, no le voy a pintar de negro, aunque sea. Con esta de aquí son paralelas. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? El campo eléctrico ahora es paralela a la unión, ¿de qué cosa? A la unión del capacitor, ¿qué capacitor? El capacitor de azul, que sería C1, con los otros capacitores, o sea, con C2 y C0. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Cuando sean paralelos, significa que el capacitor C1 va a estar en paralelo, ¿con quién? Con C2, y además va a estar en paralelo con C0, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se tiene que ver también en capacitores cilíndricos y también en capacitores esféricos. Ahora, entonces, empezaremos. Primero, vamos a hacer esta de aquí, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que C2 tiene que estar en serie con C0. Ahí, entonces me dibujo un capacitor C2. Muy bien, este va a ser C2 para mí. O si quieren lo dibujamos de violetita un poco. Y... ay, no, ya. Aquí va a estar mi capacitor C2. ¿Y cómo tiene que estar? Tiene que estar en serie ¿con quién? Con C0, dice. Entonces, seguidamente dibujo mi capacitor C0. Ahora, ¿qué me está diciendo además? Dice que como el campo eléctrico era paralelo a la unión entre 1 y los otros dos, entonces, ¿qué voy a decir? Que C1 tengo que conectar en paralelo a estos dos. Entonces, voy a sacar un paralelo a estos dos. Entre estos dos puntos, ¿verdad? Ya, listo. Entonces, entre estos dos puntos voy a sacar un capacitor en paralelo. ¿Qué capacitor es? Bueno, ese es el C1, ¿verdad? Entonces, al final, entre estos dos puntos, ahí prácticamente van a estar mi punto A y mi punto B. Entonces, ya tengo un circuito equivalente. Del gráfico se saca el circuito equivalente. Ahora, ¿qué puedo ver aquí? Entonces, la cuestión es ahora reducir nada más el circuito, ¿verdad? Entonces, entre los bonos A y B. El capacitor C1 creo que no puede hacer nada por ahora, entonces lo voy a dejar nomás. ¿Qué es lo que se va a poder hacer en los otros dos? Se puede hallar el equivalente entre C2 y C0. ¿Qué es? Muy bien, están en serie, ¿verdad? Entonces, entre estos dos puntos voy a dibujar mi capacitor equivalente que le llamaremos C3, le llamaremos. Y mi capacitor C1, bueno, no he hecho nada, ¿verdad? ¿Cuánto sería C3? Entonces, para C3. ¿Qué va a ser C3? C3 era el serie entre C2 y C0. Para capacitores en serie, si nos acordamos, era la inversa de los capacitores, ¿verdad? De la suma de las inversas. Entonces, si hago un poquito de operaciones aquí, puedo sacar el común denominador entre estos dos, será C2 por C0, y aquí me va a salir C0 más C2. Y me está diciendo que le dé la vuelta, o también puedes usar extremos con extremos y medios con medios, ¿verdad? Entonces, arriba, ¿qué me va a quedar? C2 por C0, y abajo C0 más C2. Listo, ya tengo el valor del capacitor. Ahora, si se dan cuenta, aquí C1 con C3 están en conexión paralela. Entonces, ¿qué voy a decir? Que entre los puntos A y B voy a encontrar un capacitor equivalente. Para nosotros, ¿qué va a ser? Va a ser el paralelo entre C1 y C2. Y capacitores en paralelo, si se acuerdan, era directamente la suma de los dos capacitores, ¿verdad? Entonces, C1 más C3. Pero C3 ya hemos calculado, eso es C2, C0, sobre C0 más C2, ¿verdad? Listo. Una vez que tenga mi expresión, bueno, pues empiezo a reemplazar C1, C2 y C0. Eso ya entendemos, si se acuerdan. Una es esta es la otra y esta es la otra. Lo único que me queda, ¿qué es? Empezar a reemplazar. Entonces, ¿qué me está diciendo? Capacitor C1. ¿Dónde está? C1 era E sub 0, E sub R1, S sobre 2 veces D, ¿verdad? Y después de eso, ¿qué más tengo? Más ¿cuánto? C sub 2 tengo también, eso es epsilon sub 0, R2,
S sobre D. Y que tengo aquí C sub 0. C sub 0 era simple, ¿no? Era epsilon sub 0 S sobre D. Y abajo, ¿qué es? Es directamente la suma de estos dos. Entonces será E sub 0 S sobre D más E sub 0 E sub R2 S sobre D. Entonces, ¿qué me queda hacer? Lo único que me queda hacer, bueno, pues es hacer un poquito de operaciones algebraicas. La parte de azulito lo voy a dejar, no estoy haciendo nada ahí. La parte de arriba, del otro, perdón. ¿Qué puedo hacer? Bueno, entonces, la parte del numerador lo vamos a dejar tal y como está, para que podamos hacer un poquito de operaciones con el denominador. Sería E sub 0 por, perdón, S sobre D. En la parte del denominador, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo factorizar. ¿Qué puedo factorizar? E sub 0, S, y también puedo factorizar D. ¿Qué me va a quedar si factorizo? De aquí estoy quitándole prácticamente todos, me va a quedar 1. Y aquí simplemente, bueno, ya hemos quitado ese E sub 0, S y D. ¿Qué me va a quedar? Simplemente E sub R2. Entonces, finalmente la capacitancia equivalente, ¿qué me va a quedar? E sub 0, E sub R1, bueno, eso no estoy haciendo nada. Y aquí, ¿qué va a pasar? Se puede llegar a simplificar, ¿verdad? Porque esto es multiplicación, entonces puedo eliminar un E sub 0, un E sub 0, un S y también un D. Entonces, ¿qué me va a quedar en el numerador? En el numerador simplemente me va a quedar E sub R2 por E sub 0 por S, ¿sí? Todo esto entre D. Y en el denominador me va a quedar 1 más E sub R2, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues extremos con extremos y medios con medios. La primera parte no voy a hacer nada. Fracción, ¿qué me va a quedar en el numerador? Me va a quedar E sub R2, E sub 0 por S, y en el denominador D por 1 más E sub R2, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, si se fijan en las dos fracciones, puedo factorizar E sub 0, S, y también puedo factorizar D. Entonces, finalmente, ¿qué me va a quedar? La capacitancia equivalente será E sub 0, S sobre D. ¿Qué voy a quedar? Entonces, si factorizo esas expresiones, E sub R1 sobre 2 más, ¿qué me va a quedar en el otro lado? E sub R2, todo esto entre 1 más E sub R2. Y bueno, pueden hacer sí, operaciones y demás, ¿no? Entonces lo vamos a dejar ahí. Esta es prácticamente la solución. Y yo les dejo de tarea o de desafío realizar este ejercicio. Entonces, también es un problema tipo que, bueno, pues la propuse para mis estudiantes y pueden, si quieren, si gustan, pueden resolverlo. O si no, también muéstrenmelo en los comentarios, empiecen, bueno, díganme si les ha gustado o qué ejercicio quieren que les explique y demás. Sin más, eso sería todo por hoy. Bueno, voy a tratar de subir más videos en la semana sobre cálculo, física, dependiendo cuál ustedes gusten, les puedo explicar. Y bueno, pues eso sería todo. No olviden darle su jocoso like. Y bueno, pues no olviden también suscribirse. Muchas gracias. Hasta luego.